Yo creo que vamos a empezar en honor al tiempo. Así que nada, les quiero dar la bienvenida a todos y todos a este panel que busca hacer una conversación pública en torno a los desafíos de transformación del trabajo, en particular en la industria salmonera chilena, que como muchos saben es el segundo sector económico del país después del cobre y el segundo exportador mundial de salmón después de Noruega, ¿no? Y la particularidad es que este es el único panel del capítulo chileno del foro que pensado desde el eje descontaminación, a partir del manifiesto, ¿no? Y esperamos que por la fuerte presencia de las industrias extractivas en Chile y la realidad de las zonas de sacrificio y el inminente desafío de la urgencia climática, otros paneles en torno a este tema puedan posicionarse en futuras versiones del foro, ¿no? Así que, en particular, la idea de este panel es poner en relación dos dimensiones que hasta el momento han aparecido un poco como separadas, ¿no? Que es la laboral y la medioambiental. La crisis del virus ISA en 2007 y más tarde la del FAN, la del florecimiento de algas nocivas en 2016, mostraron las consecuencias en el empleo, pero de alguna manera terminaron siendo un poco eclipsadas por la importancia de la temática medioambiental y bueno, y con justa razón, ¿no? Todo esto en torno a cómo se estaba produciendo este salmón de cultivo. De hecho, fue así que la industria salmonera se ha ido forjando una cuestionada reputación a nivel nacional e internacional. Eso lo hemos podido ver en documentales, por acá también en Francia, Noruega, Chile, etc. Si consideramos que la economía chilena y la estrategia de desarrollo del país se basa en la explotación y exportación de materias primas o commodities, como lo vemos en la minería, la fruta, las forestales y por supuesto la pesca y la acuicultura, necesitamos articular estas dos dimensiones si queremos pensar en la transformación del trabajo en pos de una sustentabilidad real, y no solo de la actividad empresarial, que es donde se habla mucho de este tema, pero sino también de los ecosistemas de los cuales miles de personas dependen para sobrevivir o simplemente para ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? Entonces, pensar la articulación de estas dos dimensiones es finalmente poder hacer una reflexión sobre el sistema productivo actual y la estrategia de desarrollo que Chile viene implementando e intensificando hace ya varias décadas, ¿no? Siguiendo los principios del manifiesto en el cual se basa el foro, eh, podríamos incluso discutir una hipótesis que se las planteo de entrada a los panelistas de este panel, que es según la cual podríamos pensar la democratización del trabajo como si fuese algo que permitiría avanzar en la descontaminación del mismo, ¿no? Porque creemos que los trabajadores tienen algo que decir en relación a las amenazas medioambientales que generan las industrias donde ellos trabajan, no solamente porque afectan los lugares donde ellos mismos, sus familias y comunidades habitan, sino desde un punto de vista del sentido que el trabajo tiene en esos contextos. Sin embargo, y por ahora, y como es posible de ver en otros sectores de la economía, los trabajadores aparecen excluidos de cualquier participación en la determinación de los fines de su trabajo, excluidos de la conversación sobre el carácter social o ecológicamente útil o inútil de la actividad, ¿verdad? Entonces me parece que esta conversación que vamos a tener hoy día es necesaria no solo desde el punto de vista de recoger las experiencias del pasado en torno a las crisis del ISA y del FAN, sino que también pensando el futuro, si consideramos que las amenazas sanitarias y medioambientales pueden ser hoy consideradas como endémicas a la actividad industrial de salmón de cultivo. No solo es real la amenaza de la aparición del ISA, de la reaparición del ISA, o también, por ejemplo, la del Calibus, que es otro parásito que presente en los peces en la fase de piscicultura
y que altera el proceso de crecimiento del salmón y se desarrolla cada vez más gracias a la resistencia a los antibióticos y a los cambios de temperatura en el agua y el aumento de la biomasa en la jaula de los peces. Entonces, quería mostrar brevemente, para no alargarme tanto, a ver, se me perdió el PowerPoint. ¿Se ve? No, ahí sí. Ahí se ve. ¿Se ve? Como una especie, y quise hacer una pequeña línea del tiempo donde se muestra en pocos años, finalmente ahí hay 10, 11 años, vemos todos estos episodios. Bueno, ahí entre medio hubo una crisis económica, que fue justamente cuando yo fui a hacer terreno en Chiloé, y donde se ve que esto se repite y repite, y recién en el año 2011 se empezaron a implementar regulaciones sanitarias, imagínense. Pero además estas problemáticas sanitarias están relacionadas a los riesgos en torno al cambio climático. Entonces, por ejemplo, quise agregar acá, a modo de introducción, para que veamos un poco el contexto, estos mapas hechos en el Atlas de Riesgos Climáticos para Chile, que están súper buenos, y tienen 3 específicamente en el área de acuicultura, donde muestran los riesgos por pérdida. Por ejemplo, este en particular es la pérdida de producción por menor provisión de agua dulce. Aquí, bueno, ya salimos de la región de los lagos porque es donde están las pisciculturas en el agua dulce. Tenemos otro mapa, por ejemplo que es el de el riesgo por pérdida de biomasa de salmones por florecimiento de algas nocivas, donde vemos el fiordo Comau con un índice de riesgo muy alto. Y bueno, aquí el mapa lo corté porque seguía hacia Magallanes también. Y un tercer mapa relacionado a la pérdida de biomasa de salmones por aumento de parásitos como puede ser el ISA y el Caligus. También justamente el fiordo Comau con altos índices de riesgo. Entonces, lo que podemos ver es que estas antiguas experiencias de crisis muestran que los productores, o sea, el empresariado, descargan parte de los riesgos en la mano de obra y particularmente los trabajadores temporales. Eso nos podrá contar más Gustavo. Y esto lo hacen de una manera de protegerse contra los riesgos, ya sea económicos, como las fluctuaciones y reducciones de los precios, pero también de los riesgos sanitarios y medioambientales que ya mencioné. Por lo tanto, en la práctica vemos que el empleo obrero aparece desprotegido y sujeto a las vicisitudes de esta industria. Bueno, después de haber hecho esta pequeña introducción, quería presentar a los maravillosos ponentes con los que conversaremos hoy día. Entonces, las distintas voces que van a alimentar esta conversación provienen de 3 mundos distintos: la academia, el sector de la sociedad civil y la organización de los trabajadores. Primero tenemos a Beatriz Bustos, quien es doctora en geografía por la Universidad de Syracuse y académica de la Universidad de Chile. Sus intereses de investigación se centran en la intersección entre la política ambiental y la geografía del desarrollo, la ecología política y la tensión entre paisajes locales dotados de recursos naturales y las políticas nacionales que definen su explotación. Beatriz ha dirigido varios proyectos Fondesit. De hecho, actualmente trabaja sobre ciudadanía extractiva en territorios rurales, y es autora de diversas publicaciones académicas que abordan las transformaciones que industrias productoras de commodities han traído a territorios rurales, y entre ellas la industria salmonera en la región de los lagos. En segundo lugar, tenemos a Tulika Bansal, quien es asesora senior en negocios y derechos humanos del Instituto Danés de Derechos Humanos, que durante sus 10 años en el instituto ha prestado asesoramiento especializado en materia de derechos humanos a importantes empresas multinacionales de diversos sectores, con el fin de promover la adopción de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que yo creo que nos explicará eso. Y también ha dirigido y llevado a cabo numerosas evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos en diversos sectores, como el de la alimentación, las bebidas, la agricultura, la pesca, centrándose en cuestiones como los derechos laborales, el impacto de las comunidades y los derechos de los niños. Últimamente, Tulika se acercó al universo de la industria salmonera chilena a través de un
estudio de evaluación de impacto de esta actividad sobre los derechos humanos y que nos viene a presentar hoy. Y por último, Gustavo Cortés, quien es dirigente sindical de trabajadores de la empresa Río Dulce en Quellón y presidente de la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón, también la FETRASAL. Gustavo es parte de los principios de la federación, la cual fue fundada hace ya más o menos 20 años. Y como líder histórico, a mí me ha tocado personalmente entrevistar a Gustavo en varias ocasiones, y porque también ha sido testigo de todos los vaivenes de la industria salmonera que repasaremos hoy durante este panel. Así que no me alargo más y le doy la palabra a Beatriz. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por la invitación, y a mis compañeras, compañeros panelistas. Es un honor estar acá. Espero que la conversación sirva para tener un debate interesante. Y espérenme, justo ahora no me aparece el PowerPoint como pantalla para compartir. Dame un segundo. Ahora sí. Ahí. Ya. Como está configurada esta plataforma, yo no los veo a ustedes, así que espero que me vean y me escuchen bien. Y si me pasan el tiempo, Natalia, por favor, interrúmpeme porque no tengo posibilidad de ver cómo voy. Bueno, a mí hoy día me invitaron a contarles un poco del trabajo que estábamos haciendo sobre contradicciones ecológicas de la producción salmonera en Chile, pero quería partir un poco situándonos en el proceso histórico que ha sido la instalación y expansión de la industria salmonera en el sur de nuestro país, y entender que el territorio de los lagos hacia el sur ha sido un territorio de frontera. Y esto implica que ha sido un territorio donde se han articulado y se han superpuesto distintos modos de producción, donde conviven y además se tensionan, ¿no?, modos de producción tradicionales con modos de producción industriales, pero también distintas actividades económicas. Por tanto, el paisaje que emerge de eso tiene que ver con estos procesos de apropiación, de acceso, control o uso de los recursos, y la erosión de un orden social, ¿cierto? El modo tradicional, pesquero, de apropiación de multiespacios que tenía tradicionalmente el archipiélago y las zonas costeras de Aysén, a un orden social que está determinado por el modo de producción salmonera, donde hay ciertas lógicas, ordenamientos espaciales y también sociales. Entonces, las fronteras, en este sentido, las tenemos que entender como espacios donde se puede ver la emergencia de nuevos órdenes sociales, de nuevas configuraciones, pero también de las transformaciones metabólicas que se dan tanto en la naturaleza como en las dinámicas de los habitantes de estos territorios, ya sean modos de vida, pero también prácticas y en ese sentido también el trabajo, por cierto. Chile históricamente ha tenido una política y un modelo de desarrollo que se basa en procesos de extracción de riqueza y de valor de la naturaleza. Y esto entonces no nos debiese llamar la atención de que, o extrañar de que justamente sea en estos lugares, en estas fronteras donde se llegan a instalar nuevos modos de producción. Recordemos que la industria salmonera llega a instalarse de cero en la década de los 70 y 80 en la zona austral de Chile. Entonces se superpone con espacios donde hay conflictos, y conflictos ambientales, conflictos sociales, que tienen que ver fundamentalmente con lo que les decía ya, el acceso, el control de la naturaleza, pero también los efectos que tiene este modo de producción en modos de vida, sobre todo en territorios rurales. En ese sentido, en la academia estudiamos estos procesos desde distintas entradas, ¿no? Y esto entonces nos dedicamos a entender cómo a través del tiempo, en el espacio y la forma que adquieren estos procesos de transformación, ya sea profundizando procesos de acumulación de capital, como también expandiéndose hacia nuevos territorios y nuevos recursos, ¿ya? Como por ejemplo fue el proceso de la llegada a la industria salmonera, en que se apropiaron primero de distintos ecosistemas, ¿cierto?
los lagos, los ríos para la etapa de agua dulce y el mar interior de Chiloé para la etapa de engorda. Entonces, hubo una apropiación, una intensificación al aumentar la cantidad de producción en el mismo espacio y después un movimiento hacia el sur. Esos procesos, entonces, generan fricciones con otras actividades económicas, con habitantes de los territorios, pero también con una institucionalidad que no estaba, que no existía y que ha sido construida sobre la marcha. Entonces, si miramos la historia de la región de los lagos, podemos entender que este es un territorio que históricamente ha vivido procesos de frontera. Podemos llamar la frontera cuando fue la colonización europea, alemana, suiza, ¿no? Donde se expulsó a los grupos indígenas, huilliches o mapuches que estaban en esa zona para implementar un modo de producción agrícola, ganadero, lechero, ¿cierto? Después hubo un giro hacia la zona de Osorno, donde se expandió el complejo lechero, ganadero, y finalmente cuando llega la industria salmonera, el foco pasa hacia las mares australes, donde empieza a generarse en las costas y en el borde interior una actividad industrial exportadora de salmones. Entonces, cada una de estas etapas y estos momentos ha requerido distintos activos, distintos recursos, distintos espacios, pero también ha convocado a una masa trabajadora distinta que va otorgándole una apropiación y un uso de los territorios que ha quedado y ha dejado huella en estos territorios. En este sentido, podemos entender que la industria salmonera trabaja o se ha configurado en función de esta ecuación, ¿no? Entre tecnología, medio ambiente y capital, ¿cierto? Donde el trabajo ha sido el agente que ha articulado los distintos insumos de esta ecuación. Y en este sentido, entonces, la industria tuvo periodos de boom muy largo, un crecimiento sostenido hasta el año 2008 con la primera gran crisis, que fue la del virus ISA, donde se obligó a la institucionalidad y al modo de producción a transformarse para hacerse cargo de las contradicciones ecológicas que esa crisis sanitaria expuso, ¿ya? Y las soluciones que se dieron fueron soluciones espaciales, desplazarse hacia el sur y congelar las concesiones y ordenar el modo de producción en este sistema de barrios, ¿cierto? Paralelamente, la industria empieza también a desarrollar lo que se llaman soluciones ecológicas, que tienen que ver con fundamentalmente la mejora genética del pez para tolerar mejor y resistir mejores condiciones ecológicas adversas, ser más tolerante a los piojos de mar o a los distintos virus, a los patógenos presentes en esas aguas, ¿ya? Y también se está estudiando la innovación tecnológica a futuro, que son producir mar afuera o incluso producir el salmón 100% en tierra, en lo que se conoce como tecnología RAS. En este sentido, entonces, estas soluciones van dándole una materialidad al paisaje y han construido unos territorios que tienen concentraciones urbanas, por ejemplo, en Quellón, en Calbuco, que han generado desplazamientos desde los espacios rurales hacia las zonas urbanas y al mismo tiempo han ido generando transformaciones metabólicas en los ecosistemas. Por una parte, en el cuerpo mismo del pez, se ha transformado de tal manera que sea más resistente, como les decía, a los patógenos que existen, pero también al modificar, por ejemplo, el tipo de alimentación, dándole más énfasis a insumos vegetales para la dieta de los salmones, o cambiando el material de las jaulas a cobre, por ejemplo, para generar, se van produciendo efectos en la interacción entre este modo de producción y el ecosistema marino de estas zonas. Sin embargo, la etapa de engorda sigue siendo la más sensible porque es el momento en que el salmón, que es el valor, digamos, el commodity que a la industria le importa, sigue más expuesto a sufrir cualquiera de los efectos
de estas contradicciones ecológicas, ¿no? Nosotros en un trabajo con Felipe Irarrázaval identificamos 3 contradicciones ecológicas, que son mientras más días esté en el agua salada, no en el mar, el pez, más kilos va a tener y por tanto va a poder generar mayor capital para la empresa. Sin embargo, mientras más días esté en el mar, aumenta el riesgo de contagio y de que el pez se enferme y no pueda ser comercializado, ¿ya? Entonces, ante esa tensión entre mayor cantidad de días y mayor riesgo de contagio, la institucionalidad respondió estableciendo planes de manejo sanitario, controlando las densidades por jaula y otras regulaciones sobre gestión de enfermedad. La segunda contradicción tiene que ver con algo similar. Mientras más peces tenga yo en una jaula, más eficiente va a ser mi producción y por tanto voy a aumentar mis ventas, ¿no? El capital que obtengo. Sin embargo, aumenta también el riesgo de contagio, ¿cierto? Eso lo hemos, ahora todos después de 20 meses de pandemia somos expertos epidemiólogos, así que no tengo que explicarles los riesgos de contagio de estar en el metro a la hora pico. Por otra parte, la concentración espacial, si bien disminuye los costos de producción para las empresas, aumenta el riesgo de agotamiento ecológico y por tanto que los salmones se demoren más días en alcanzar el peso que los haga comercialmente viable y al mismo tiempo aumenta el riesgo de que haya procesos de eutroficación que también generan bajas en los rendimientos de los centros de cultivo. Cada una de estas contradicciones ecológicas fueron expuestas durante la crisis del virus ISA y demuestran la necesidad de la industria de incorporar dentro de sus procesos productivos lógicas ecosistémicas y planes de manejo sobre esas contradicciones. Sin embargo, las respuestas institucionales apuntaron fundamentalmente a darle viabilidad a la industria, que no es lo mismo que darle viabilidad al ecosistema, ¿ok? Entonces las contradicciones se mantienen y llega el año 2016 y nuevamente la industria se ve expuesta a amenazas a su viabilidad a partir de presiones y procesos climáticos y ecosistémicos por la interacción entre un modo de producción que estresa fuertemente el ecosistema que utiliza y del cual depende. En este sentido, entonces, nosotros hemos estado trabajando, identificando cómo estas fronteras se han ido transformando a partir de los cambios institucionales y las soluciones espaciales y ecológicas que se han planteado ante las contradicciones detectadas. Y lo que vemos es que esta es una frontera que está llegando a un nivel de agotamiento. O sea, la industria sigue siendo viable, pero sigue sin incorporar dentro de su estrategia y su modo de producción una viabilidad a partir de comprender el metabolismo ecosistémico de la producción salmonera en estos territorios. Es por eso que nosotros ahora estamos empezando a tratar de entender cómo el modo de producción un modo de producción extractivista que tiene estos efectos negativos sobre la naturaleza, afecta las prácticas de ciudadanía. ¿Qué es lo que moviliza? ¿Qué es lo que no moviliza? ¿Cómo, sobre todo en territorios rurales, incide en las decisiones de movilización de las personas? Y lo que vemos es que por una parte, tenemos una industria que produce efectos ambientales que afectan y han afectado las posibilidades de economías alternativas, por ejemplo, las economías costeras, ya sea de pesca artesanal, de recolectores de algas, incluso el turismo, se ven afectados por los daños y la degradación ambiental que produce la industria salmonera. Por otra parte, los ritmos de producción inciden en las dinámicas por la estacionalidad del empleo, la precariedad del empleo que se produce hoy día en esos territorios. Cada vez la industria necesita trabajadores con mucho mayor capacitación técnica para poder operar la tecnología que ha sido introducida
Y eso empieza a dejar fuera a mucha gente que vive en estos territorios al lado de los centros de cultivo. Muchas veces para los habitantes de estos territorios rurales no sale a cuenta seguir trabajando en la industria salmonera porque implica sistemas de turno que no son compatibles con sus otras actividades económicas. Entonces hay una concentración del trabajo en la etapa de plantas de proceso, que son actividades que se localizan fundamentalmente en zonas urbanas, y las zonas rurales entonces se están desacoplando de la economía salmonera desde el punto de vista del impacto no multiplicador de una actividad en un territorio. Entonces tenemos que la industria genera precariedad laboral, transformaciones en los ecosistemas, y sin embargo vemos pocos espacios de decisión a nivel local donde se pueda discutir y decidir sobre la interacción y las dinámicas que debiesen tener esta industria en estos territorios. Estoy concentrándome en las zonas rurales, ¿cierto? Entonces, la pregunta que a nosotros nos interesa entender es justamente cómo los sujetos rurales navegan esta realidad político-económica y qué efectos tiene esto en la forma de ejercer y comprender la ciudadanía. Natalia, no sé cómo voy de tiempo. Tú me dices cuánto me queda. Te quedan 5 minutos. Ah, perfecto, ya, suficiente. Entonces, les voy a compartir un poco dónde estamos empezando, porque es un proyecto que estamos recién partiendo, producto de la pandemia todo se atrasó, ¿cierto? Pero lo que queremos es repensar la ciudadanía rural, queremos entender de qué manera las teorías en general de ciudadanía nos hablan del ciudadano neoliberal, que tiene que ver con esta lógica del consumidor, del cliente, del crédito como la estrategia de inserción y la privatización de la provisión de servicios públicos. Tenemos toda la literatura sobre ciudadanías industriales que también nos hablan de esta lógica de los proletarios, de los partidos políticos y del sindicato como el eje y centro articulador de los procesos de decisión política en los partidos políticos. Y también tenemos toda una literatura sobre políticas de la identidad, donde es a través de la adscripción o de las características ¿no? identitarias, ya sea étnicas, de género u otras, que definen la relación de los sujetos con el Estado. Pero creemos que dentro de todas estas explicaciones está ausente la forma de entender, entonces, qué pasa en territorios donde las transformaciones que se le hacen a la naturaleza afectan la identidad. Los habitantes de zonas rurales tienen un apego y un desarrollo de su identidad muy marcada y muy vinculada con su paisaje, con el territorio en el que habitan. Entonces, estas transformaciones inciden en cómo ellos se entienden en relación con el Estado, con el pacto social, qué es lo que ellos entregan, qué es lo que su territorio entrega, qué es lo que reciben, y por tanto pensamos que no existe una explicación contundente o clara sobre lo que están experimentando los sujetos que habitan los territorios rurales que se enfrentan a este tipo de industria. Entonces, tenemos también que el Estado lo que hace es tratar a los sujetos como distintos actores. En el caso de Chile, un habitante rural, la señora Juanita, es pescadora, ¿no? Tiene su carnet de pesca, entonces el Estado, el Cernapesca, el Servicio Nacional de Pesca, la reconoce como pescadora artesanal o recolectora de orilla. El INDAP, que es el organismo de agricultura, la reconoce como productora campesina y le da otro tipo de subsidios. Y el Estado también, como trabaja en la salmonera, en una planta de proceso en periodo de cosecha, entonces también es trabajadora. Entonces, el Estado genera distintas estrategias en función de la actividad económica que los sujetos con los cuales se relacionan, pero son la misma persona. Entonces, eso tiene un resultado de fragmentación de la acción política, y eso lo vimos también durante mayo del 2016 en Chiloé, cuando el Estado se sentó a negociar solo con los pescadores artesanales y Chiloé completo le dijo, no, pues aquí no se afectan solo los pescadores, todos nos afectamos porque estamos todos vinculados, todos conectados. Entonces, esta
esta estrategia del Estado de tratar con los sujetos rurales como distintos genera fragmentación de la acción política, pero también una oportunidad para los sujetos de navegar el laberinto de la burocracia para maximizar su capacidad de negociación. Entonces, vemos que hay muchos conflictos que se han desarrollado en Chiloé y en la zona austral donde hay industria salmonera, donde conviven y también chocan actores sociales, como son pescadores, dirigentes sindicales, campesinos, donde también han cambiado las lógicas, ¿no? A partir de la llegada de la industria salmonera sobre la apropiación y la privatización en el acceso a los recursos que antes eran colectivos. Los efectos que esto tiene sobre la identidad y sobre cómo se vinculan con el territorio, lo que es quedarse, lo que no es quedarse, cómo ha cambiado. Lo que nos interesa entonces es entender cómo esta evaluación de los efectos sobre sobre el territorio y el modo de vida rural incide en prácticas de acción política. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudadanía extractiva, y esto lo quiero dejar muy claro, no es que nosotros pensemos que los sujetos extraen, perdón, mi hija entró en mi pieza. No es que los sujetos sean quienes realicen un extractivismo, todo lo contrario. Lo que queremos decir es que son sujetos que han debido moldear y adaptar su acción política y la racionalidad con la que entienden su rol con el Estado en función de los efectos que actividades extractivistas han tenido sobre sus territorios. Entonces, las decisiones, la participación en decisiones y formas de articular la relación con el Estado se ha visto moldeada por los ritmos y transformaciones metabólicas del modo de producción salmonera. Es decir, se basa en una evaluación tanto de las oportunidades como de las realidades ambientales que sustentan la vida rural. En ese sentido, las condiciones materiales y discursivas que sustentan la vida rural dependen tanto o más de las empresas o firmas que del Estado. Por ende, la relación con la industria, y aquí es donde los sindicatos pasan a ser actores claves, preceden a la negociación con el Estado. Como llegué a mi tiempo, voy a saltarme eso, lo podemos discutir después, pero en el fondo lo que les quiero decir es que lo que en este momento queremos, y estamos empezando el trabajo de campo, es entender cómo también han cambiado los espacios de toma de decisión y quiénes son los actores que han podido acceder a ello y bajo qué estrategias logran posicionarse como actores legítimos para los procesos de decisión. Y en un contexto en el que como Chile está empezando a discutir una nueva constitución y un nuevo pacto social, esperamos que también esto logre mejorar las condiciones de negociación tanto de trabajadores como de habitantes de territorios rurales, porque es fundamental que ellos sean parte de la toma de decisiones sobre lo que ocurre en sus territorios. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias por esta presentación súper densa, súper interesante, las temáticas, la agenda de investigación que están explorando. Y le voy a dar la palabra a Tulika ahora para ver cómo después juntamos, creamos ahí una narrativa entre todas las presentaciones. Hola a todos y todas. Primero, muchas gracias a Natalia por la invitación para participar en este panel y gracias a Beatriz y a Gustavo para ser copanelistas en este panel. Por primero quiero decir que el español no es mi idioma nativa, pues tiene que tener un poco de paciencia conmigo y mi presentación será lleno de errores, pero lo intento hacer bien. Como Natalia mencionó, me llamo Tulika y trabajo en el Instituto Danés de Derechos Humanos, donde los últimos 10 años he trabajado en el tema de derechos humanos y empresas. Y los últimos 3 años hemos trabajado en un proyecto que se llama Océanos Sostenibles, que es un proyecto financiado por la cooperación sueca.
Es un proyecto de 5 años y quedan como 1 año y medio. Y la idea de este proyecto es dar más atención al tema de derechos humanos en las industrias de pesca y acuicultura. Como diferentes actividades en este proyecto, hemos llevado a cabo evaluaciones de impactos en los derechos humanos y también estudios en diferentes países, y cada estudio, cada evaluación tiene como enfoque los derechos humanos, y aparte de eso también un enfoque en diferentes temas como el tema de género, cambio climático y grupos de especial interés como pueblos indígenas. El proyecto tiene diferentes actividades en diferentes países, no solo en Chile, pero también en, por ejemplo, Bangladesh. Hemos hecho una evaluación de impactos, mirando los impactos en la pesca a pequeña escala. Era una evaluación de 2 años donde una ONG en Bangladesh hizo esta evaluación entrevistando a pescadores artesanales, sus familias y todas las personas en la cadena de valor de los pescadores artesanales. Y la idea era documentar los impactos que viven los pescadores artesanales y las vulneraciones de sus derechos de parte del Estado, y también buscar soluciones. Y hace poco hemos publicado esta evaluación junto con un documental que está disponible en la página web del Instituto Danés y de nuestro partner en Bangladesh. Aparte de la evaluación en Bangladesh, hemos hecho un par de otras cosas. Una ONG que se llama Environmental Justice Foundation hizo un estudio para nosotros sobre los impactos en los derechos humanos en las flotas industriales en Ghana, en África, y publicaron un informe documentando los impactos de los trabajadores en estas flotas. En diciembre 2019 organizamos una mesa redonda en Bergen, Noruega, que es la ciudad donde muchas empresas salmoneras noruegas tienen su casa matriz. Y allí, junto con 2 otras organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos y empresas, organizamos un evento donde invitamos a toda la industria y también actores del Estado y academia, y también financistas que dan financiamiento a la industria para hablar del tema de derechos humanos en la industria salmonera, y publicamos un pequeño informe sobre este tema. Y por último, en Honduras estamos iniciando un estudio evaluando los impactos de la industria de pesca submarina de langosta en la región, gracias a Dios, donde vive el pueblo indígena de los Misquitos. Pues esos son un par de ejemplos para mostrar que este proyecto es más amplio que solo Chile, pero ahora voy a hablar del proyecto en Chile. ¿Por qué hemos elegido Chile para hacer esta evaluación de impactos? Como mencionó Natalia y también Beatriz, es una industria que es muy grande, tiene un gran tamaño en el país y también es la segunda productora más grande del mundo después de Noruega. También elegimos esta industria por los antecedentes de tensiones que existen entre la industria y comunidades en varias regiones de Chile, principalmente en el sur de Chile, como mencionaron Natalia y Beatriz también. Y por último, aunque existen varios estudios e investigaciones que han mirado a los impactos ambientales o laborales en la industria, antes no existía ningún estudio desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de los principios rectores. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos de este proyecto? Por primero, era la documentación de los impactos de la industria salmonera chilena desde una perspectiva de derechos humanos.
Segundo, era la sensibilización de diversos actores sobre los principios rectores de las Naciones Unidas y qué significan los derechos humanos para la industria salmonera en Chile. Y tercero, era la contribución a la adopción de medidas adecuadas para prevenir y mitigar los impactos adversos de la industria salmonera, por ejemplo, como cambios en la legislación, en las políticas públicas, en los contratos y en las maneras de operar de la industria salmonera. Algunos aspectos metodológicos de esta evaluación. Esta evaluación era una evaluación de impacto al nivel sectorial en los derechos humanos. Lo quiero explicar porque es una evaluación distinta que, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental, que es obligatorio por ley, o una evaluación de impacto en los derechos humanos de un proyecto. Hay empresas que hacen evaluaciones de impactos en los derechos humanos, que es una evaluación de su propio proyecto o sus propias operaciones. Pero en esta evaluación hemos mirado a los impactos de una industria entera. Y la diferencia es que solo miramos a los impactos, pero no nombramos a ningún actor. Por ejemplo, no hemos nombrado en el informe que publicamos los nombres de las empresas y cuáles eran los hallazgos de cada empresa. Es un estudio descriptivo y evaluamos los impactos potenciales y reales de la industria en el sur de Chile. Hemos mirado principalmente los impactos negativos, pero también a cierto nivel incluimos en el estudio los impactos positivos que tiene la industria. Por ejemplo, el empleo. El principal marco de esta evaluación eran los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Eso son unos principios, unos directrices que tienen 3 pilares. El primer pilar trata del deber del Estado y habla de qué los Estados deben hacer para promover y proteger los derechos humanos de las personas que están impactados por empresas. El segundo pilar, que trata de la responsabilidad de las empresas, respetar los derechos humanos, y explica en varios principios cómo las empresas deben respetar los derechos humanos. Y el tercer pilar habla del acceso a la reparación y eso está dirigido a los estados y a las empresas y explica qué es la reparación y cuáles son los elementos de una reparación adecuada para las personas cuyos derechos han vulnerado. Para esta evaluación hemos buscado mucha información y hemos usado varias fuentes primarias a través de entrevistas y fuentes secundarias, que eran artículos académicos sobre la industria, artículos de prensa sobre conflictos, sobre muertos en la industria, también fallos judiciales, informes del gobierno y también de ONGs y también documentos de organismos internacionales. El equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y del Instituto ANES hizo trabajo en terreno en el año 2019 y 2020 y hicimos más que 260 entrevistas con personas representando empresas, las empresas salmoneras, trabajadores y trabajadoras, comunidades, representantes del Estado y la sociedad civil y la academia. Después hemos elaborado un informe de esta evaluación y por fin mañana vamos a publicar este informe a través de una conferencia de prensa y si alguien tiene interés, el informe estará disponible en la página web del INDH de Chile desde mañana.
Bueno, eso era sobre la metodología y ahora quiero compartir algunos resultados de esta evaluación que hicimos y quiero empezar con algunos ejemplos de impactos en los derechos laborales. Y después voy a hablar de algunos otros impactos, por ejemplo, impactos en las comunidades y impactos relacionados a la gobernanza. Bueno, para empezar, impactos laborales. Vimos que en algunas partes de la cadena de valor de la industria salmonera falta el pago de sueldos dignos. Por ejemplo, en la fase de agua dulce, los sueldos de quienes trabajan en estas labores se cumplen con un sueldo mínimo, pero según las cifras que tenemos, están por debajo de lo que sería un sueldo digno según el Global Living Wage Index. Además, algunos entrevistados, personas operarias en las plantas, mencionaron que a ellas no les resulta posible solventar todos sus gastos al fin del mes. Otro impacto era relacionado al trabajo en turnos. El principal problema reportado en las actividades en el agua del mar son los turnos de 14 días seguidos que afectan, por ejemplo, a la vida familiar y a la salud mental de las personas trabajadoras y sus familias, porque trabajan 2 semanas fuera y 2 semanas no, y eso afecta a la salud. Otro impacto que hemos encontrado era el hecho de que en la industria salmonera se usa mucho el contrato por obra y faena para labores que son continuas. Eso afecta, por ejemplo, el derecho a vacaciones pagadas y el derecho a la sindicalización. También otro impacto muy importante es la tasa de accidentes y muertes en la industria y sobre todo entre los buzos. En primer lugar, es relevante mencionar que entre los años 2004 y 2017 han muerto 32 personas en labores de buceo en empresas salmoneras en Chile, que es una tasa mucho más alta que, por ejemplo, en Noruega. Un ejemplo que mencionó un entrevistado es que hay ocasiones cuando los buzos se ven obligados a trabajar a pesar de malas condiciones climáticas. Otro impacto que mencionaron las mujeres que trabajan en las plantas de procesos. En algunas empresas controlan la cantidad de veces y la extensión de tiempo en que las trabajadoras van al baño durante su jornada laboral. Y también existe una falta de cumplimiento de las necesidades asociadas al embarazo de las trabajadoras. Por ejemplo, descuentan del horario trabajado el tiempo que requieran para asistir al control médico por embarazo. Y por fin, sobre el tema de acceso a mecanismos de queja, algunos entrevistados mencionaron que estos mecanismos de queja, donde, por ejemplo, un trabajador puede quejar sobre un tema, no siempre son accesibles para todos los trabajadores y sobre todo para trabajadores migrantes que no siempre hablan bien el español. Y a veces estos mecanismos no son efectivos también, no abordan las quejas que las personas trabajadores denuncian en estos mecanismos. Bueno, aparte de los impactos laborales, hay muchos otros impactos también, y esos son importantes también para destacar. Algunos ejemplos que hemos encontrado están relacionados a los derechos de los pueblos indígenas. Mencionaron que hay muy poca o no hay consulta y consentimiento de parte de los pueblos indígenas antes de que lleguen las empresas. Por ejemplo, no consultan, pero después hay, por ejemplo, proyectos ¿cómo se llama?
becas para estudiantes o fondos para eventos de deporte, pero eso no es lo que están buscando los pueblos indígenas. Quieren poder decir sí o no a un proyecto antes de que llegue. También falta la información a las comunidades indígenas sobre los proyectos y posibles impactos, como por ejemplo cuando hay una emergencia o un escape de químicos de una planta, no tienen la información qué hacer. Bueno, ¿qué más? También hay impactos en las tradiciones y costumbres culturales de las comunidades. Por ejemplo, hay espacios marinos que son sagrados para los pueblos indígenas que ahora no son accesibles y son contaminados por residuos industriales, químicos, plásticos, etc. También hay escapes de salmones causando contaminación en los territorios sagrados de pueblos indígenas. Y también mencionaron contaminación en los cursos de agua dulce. Y por fin, también había mención de algunas personas que existían amenazas a los defensores y defensoras de derechos humanos y derechos ambientales. Las personas que se han opuesto públicamente contra la industria podían enfrentar repercusiones. Por ejemplo, alguien que dijo algo contra la llegada de la industria salmonera perdió su trabajo. Bueno, quiero compartir un par de resultados del estudio más que son relacionados al tema de gobernanza. Por primero, el tema de derechos humanos está visto como un tema político. Cuando hablamos con las empresas, pero también con representantes del Estado, habían muchos entrevistados que decían que no entendían por qué el tema de derechos humanos era relevante para ellos o por qué era relevante para la industria salmonera. Lo veían como un tema político. El segundo punto era que había muy poco conocimiento de los principios rectores de las Naciones Unidas que mencioné antes, que es un marco importante para las empresas para respetar los derechos humanos. Y es un marco que les da unas guías cómo respetar los derechos humanos y cómo ejercer la debida diligencia. Pero en la industria había muy poco conocimiento. También vimos que hay muy poca énfasis a la industria salmonera en las leyes y políticas públicas. Falta la inclusión de la industria salmonera, por ejemplo, en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas. Y ahora el gobierno está revisando y adoptando un segundo plan, pero no vemos si la industria salmonera estará incluido en este segundo Plan Nacional de Acción. También vimos que no hay muchas evaluaciones de impactos ambientales. Hay más declaraciones de impactos ambientales y en eso no necesitan hacer consulta pública. Y en las evaluaciones de impactos ambientales sí. Y también vimos que hay muchas debilidades en la existencia y la efectividad de los mecanismos de reparación para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por la industria. Eso quiero decir que cuando alguien está impactado por la industria, un trabajador, un buzo, una familia que pierde un familiar, por ejemplo, un buzo, no hay un mecanismo de reparación, de pagar un monto o eso a veces falta. O si alguien se pone enfermo o enferma a causa de la industria, no es fácil obtener una reparación.
Bueno, eso eran algunos de los hallazgos de esta evaluación y quiero concluir mi presentación con algunas oportunidades y ideas de próximos pasos para abordar los impactos que existen en la industria. Bueno, mañana vamos a publicar el informe y esperamos que habrá interés de parte de diferentes actores para colaborar y establecer compromisos para abordar estos impactos. Por ejemplo, queremos dialogar con la industria, incluso con los bancos que dan financiamiento a la industria y con organismos internacionales y otros actores interesados para empezar a abordar algunos de los temas más importantes, por ejemplo, los impactos laborales, los impactos a los pueblos indígenas y la falta de conocimiento del tema de derechos humanos en la industria. Eso puede incluir, por ejemplo, capacitación sobre derechos humanos en la industria y para, por ejemplo, los fiscalizadores de la industria. También vamos a presentar este informe a actores en Noruega. Como ustedes saben, hay una gran presencia de la industria salmonera noruega en Chile, pero hay diferentes estándares en Noruega que en Chile. Y con una nueva ley de debida diligencia en los derechos humanos que está adoptado en Noruega, este tema va a ser más importante para empresas noruegas que tienen operaciones en Chile. En noviembre vamos a compartir los resultados con actores en Noruega y esperamos que vamos a abordar y tomar este tema más serio. Y para concluir, también vamos a mirar el tema de certificación en la industria salmonera y los derechos humanos. Eso es un tema relevante porque más y más empresas cada día tienen alguna certificación ambiental, social, pero nuestra investigación muestra que estas certificaciones no evalúan y abordan los impactos sociales y los impactos en los derechos humanos en una manera adecuada. Sí pueden evaluar bien los impactos ambientales porque principalmente certificaciones eran para evaluar estos impactos, pero falta, por ejemplo, a veces el conocimiento de los marcos de derechos humanos de parte de los auditores que hacen los audits, no sé cómo se dice en español, de certificación. Bueno, esos son algunas ideas que tenemos para mejorar la situación en la industria. Y bueno, voy a terminar aquí, pero si tienen preguntas o quieren saber más, espero poder responder a algunas preguntas al final de la sesión. Gracias, Tulika. Vamos a te pasaste un poquito, pero no importa porque estaba súper interesante y sobre todo tener también la buena noticia de que al final, por fin, el informe va a ser publicado mañana. Así que paso inmediatamente a darle la palabra a Gustavo como representante de los trabajadores de Salmón en Quillón. Bueno, primero que nada agradecerte a ti, Natalia, la posibilidad de poder un poquito exponerla como representante de los trabajadores, de parte de los trabajadores, porque también hay otra organización aparte de nosotros. Bueno, un poquito contarte la historia un poquito de la federación. Bueno, mira, la Federación de Trabajadores de la Industria del Salmón de Quillón y Chiloé, que hoy día nosotros le pusimos Fetrasal Quillón, se fundó el 30 de noviembre de 2004 en la ciudad de Quillón, ¿ya? Los sindicatos que la fundaron fueron 3 sindicatos. Nehuen, que en ese tiempo pertenecía a la empresa Los Fiordos, que hoy día es parte de Aquachile, que fue adquirida todo, o sea, sabemos que Los Fiordos se compró Aquachile, por lo tanto hoy día es Fiordo Aquachile. Pacific Star, que hoy día es Salmones Austral, y
Yadrán Cultivo, que hoy día ya prácticamente no existe porque solamente existe Yadrán. Actualmente hoy día la conforma la federación 5 sindicatos de aquí en la comuna de Quellón, como son el sindicato Río Dulce, al cual yo soy presidente de ese sindicato, Yadrán, Fiordos, el sindicato de la planta Fiordo, sindicato de la planta Subproceso y sindicato todavía de la planta de Salmón Austral. También estamos en conversaciones con otras organizaciones sindicales, el sindicato de una empresa de servicios de Red Quellón, para que se incorporen a la federación. Bueno, hoy día la federación también puede incorporar sindicatos de otras áreas, no tan solo la industria salmonera, una federación abierta, que no tan solo abarca sindicatos de la industria salmonera, sino que también de cualquier otro de cualquier otra organización o área económica que se pueda incorporar. Bueno, los objetivos de la federación siempre han sido apoyar no solo a los sindicatos que son parte de esta organización, sino a todos los trabajadores que necesiten en todos los temas laborales, trabajar en conjunto, como lo hemos hecho siempre con las diferentes organizaciones, como profesores, comunidades indígenas, la pesca artesanal, etcétera, etcétera. Estar apoyando y participando de cada movimiento social que se realice en nuestra comuna. Eso lo hemos hecho desde un principio. O sea, siempre la federación desde su fundación ha sido partícipe de todos los movimientos sociales que han habido acá. Partimos el 2008, cuando sucedió el tema del Biruiza. Fuimos una de las primeras organizaciones a nivel de toda el área de la industria salmonera de que asumió el compromiso de apoyar a los trabajadores, a los miles de trabajadores que fueron principalmente desvinculados a la industria del salmón acá en Quellón. Estuvimos fuertemente participando en las movilizaciones, en la toma de las carreteras acá, junto a los pescadores artesanales, conseguimos proyectos de trabajo, de proempleo para la gente, ayuda social en canastas, capacitaciones, un montón de cosas que conseguimos gracias a las movilizaciones que hicimos. Tuvimos reuniones con algunos diputados, tuvimos con el ministro de Economía en ese tiempo, del gobierno de la presidenta Bachelet, era del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, siempre hemos participado activamente en eso. Posteriormente, después, estuvimos trabajando fuertemente también cuando sucedió la crisis del 2016, el boom de las algas, también asumimos la responsabilidad también nuevamente de apoyar a los trabajadores. Armamos, junto con varias comunas, armamos una gran organización que fue a través de organizaciones de grupos de cesantes de salmón, que le llamamos nosotros, donde movilizamos prácticamente en todas las comunas, teníamos representantes, tanto en Puerto Montt, en Ancú, Kemchi, Xonchi, Quellón, donde nos reunimos también consiguiendo proyectos de trabajo y estuvimos fuertemente apoyando. Hicimos ollas comunes para de alguna manera poder sustentar, para un poquito presionar hoy día al gobierno, ya que lamentablemente para la realidad de muchos que están hoy día, la gente que está pendiente de esto, hoy día con cada crisis la industria salmonera simplemente nos ha hecho responsables. O sea, cada crisis, tanto el virus ISA, el boom de las algas y todo lo que ha sucedido, la industria salmonera no se ha hecho responsable de sus trabajadores. O sea, los trabajadores ha sido el Estado el que se ha hecho cargo, y de repente las organizaciones que de alguna manera respaldan a los trabajadores para poderle conseguir de alguna manera que sustenten sus gastos básicos en alimentación. Entonces, siempre hemos tenido una industria que hoy día solamente se preocupa principalmente de lo que es producción. Y eso es lo que hoy la realidad de la industria es que nosotros, y les duele mucho la palabra que nosotros utilizamos. Para la industria salmonera chilena, hoy día un salmón es mucho más importante que la vida de un trabajador. Es lamentable, pero esa es la realidad que vive la gente. Esa es la realidad. Entonces, todas esas cosas, como te digo, duelen y lamentablemente hoy día no todas las organizaciones reman para el mismo lado. Nosotros como federación somos parte de la CONATRASAL, que también es una organización que lleva muchos años trabajando, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y los Mitílidos, ¿ya?, que fue elegida democráticamente. Hoy día tenemos dos organizaciones paralelas a nosotros, que son la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines y la Multisindical. Lamentablemente hoy día nosotros, y no es porque tengamos una rivalidad con respecto a ella, pero esas otras dos organizaciones prácticamente son las que trabajan
de la mano con la industria salmonera y con Salmón Chile. O sea, no, como se dice, la Federación de Quellón ha sido una de las federaciones que siempre ha sido la que ha sacado la cara. Y mira, yo les digo, nosotros cuando recién se partió esta federación, nosotros siempre dijimos desde un principio de que lo que hoy día la industria era pan para hoy, hambre para mañana. Y siempre nosotros como que preveíamos que en algún momento iba a suceder alguna crisis producto del crecimiento masivo de la industria sin ningún control de parte de nada. Entonces nosotros siempre, antes que sucediera el tema del virus, nosotros ya habíamos dicho de que esto de alguna manera iba a tener que haber iba a tener que pasar algo. Lógico, el tiempo nos dio la respuesta y sucedió lo del virus. Posteriormente lo mismo, se pidieron regularizaciones, se pidió que se regularizara, que se fiscalizara más la industria, de que el nivel de proporción de salmones por jaula se reduciera un poco. No se hizo posteriormente, y eso fue lo que produjo posteriormente el boom de las algas, que te vuelvo a decir que también fue producto, más allá del tema climático, que le pueden decir, fue que la industria, lamentablemente lo que hace la industria es que en poco tiempo quiere volver a recuperar las pérdidas, pero nosotros le llamamos pérdida a qué. Si hoy día la realidad de la industria salmonera es que todos sabemos de que el 2020 vino todo este tema del rebrote a nivel mundial, de la pandemia del COVID, ¿ya? Que fue una pandemia de que no se pudo evitar, fue algo que sucedió, pero hoy día o sea, lo que pasó acá es que la industria en ningún momento paralizó. Nosotros exigíamos que la industria en algún momento paralizara porque los trabajadores vivían con una enorme incertidumbre. O sea, había un miedo a poderte contagiar, a que tú te contagiaras de COVID, más allá que la industria decía que ellos cumplían todos los protocolos. Yo tampoco me puedo negar de que nos hicieron algunas cosas. Se tomaba la temperatura, se sanitizaba, se trataba de respetarse el distanciamiento social. O sea, no era un tema... pero era el miedo, el hecho de que tú de repente trabajabas y de alguna manera tenías contacto muy cercano con tus propios compañeros de trabajo. Y también era el tema de que tú no sabías si ese trabajador se podía contagiar, si era, ¿cómo se dijera? Si era posiblemente, ¿cómo decirte? O sea, cuando tú no sabes si eres asintomático o no. Entonces eso de repente te causaba mucho temor, había incertidumbre, la gente no quería trabajar. Bueno, nosotros como federación y como confederación pedíamos que la industria se paralizara, al menos cuando vino todo este boom acá, principalmente en la comuna de Quellón, donde aumentó, y cuando se le exigió en ese momento a la industria que tenía que empezar a hacer examen, porque ni siquiera hacía los PCR, nada. Claro, y empezaron a movilizarse que culpaban a la industria que era el principal, la fuente de contagio. Entonces se pidió, y ahí, olvídate, o sea, los casos, aparecían 100, 120 casos en Quellón, y resulta que de los 120 casos, de repente eran 60, 70, 80 que eran trabajadores de la industria del salmón. Entonces, imagínate el miedo que vivían los trabajadores. Bueno, es un poquito contándole lo que es la historia, un poquito de la federación en que ha consistido. Ahora un poquito hablando un poco el tema más de lo que significa, de cuál es el trabajo que hoy día se vive y cómo viven los trabajadores en el ambiente laboral. Bueno, hoy día los trabajadores, más allá de existir una enorme incertidumbre, coincidido mucho con el informe que entregó Tulica de los derechos humanos acá en Chile. O sea, prácticamente todo lo que dijo es una realidad. O sea, aquí nada de lo que se publica en ese informe es diferente. O sea, aquí los salarios son bajos. El día un trabajador de la industria del salmón normal está percibiendo entre 550 como máximo, y tú tienes que trabajar muchas veces 8 horas, 10 horas, hasta 12 horas. Tienes que trabajar en una planta de proceso si quieres ganar más. Y eso o sea, muchas veces te da solamente para sustentar los gastos básicos de alimentación y todo. Y muchas veces algunos, cuando tú arrienda igual, aquí los arriendos en Quellón se han disparado un poco, producto de que llega mucha gente de afuera a trabajar. Entonces igual es muy complicado eso. Pero debo decir, o sea, el otro tema es lo que nosotros siempre hemos dicho, y que una de las grandes
luchas de campaña que tenemos nosotros, tanto como federación como confederación, que es la eliminación de los contratos por hora faena, que eso no te permite la estabilidad laboral. Hoy día la industria salmonera trabaja mucho con los contratos por hora faena. Algunas empresas que de repente que ocultan el que ellos no tienen que no trabajan con contratos por hora faena, pero sí trabajan, sí tienen empresas que son contratistas, de que prácticamente todos sus trabajadores poseen contratos por hora faena. Entonces, claro, ellos dicen, no, nosotros como empresa mandante no tenemos prácticamente, no tenemos trabajadores con contrato por hora faena, pero en alguna manera no le exigen las mismas condiciones a las empresas contratistas. Bueno, el tema del desafuero, o sea, hoy día tenemos empresas que aún todavía tratan amenazan a las trabajadoras que están embarazadas, que aparecen embarazadas, principalmente que son trabajadoras que tienen tipo de contrato por hora faena, y las amenazan de que las van a desaforar, y día lamentablemente por ese tipo de contrato un juez fácilmente te otorga el desafuero, o a lo mejor no al tiro, pero te da un cierto tiempo después que nace tu bebé, y al final se logra el desafuero. Entonces, esas son algunas de las necesidades y de lo que pasa hoy día en la industria. Lo otro, el tema de los turnos. O sea, hoy día prácticamente las trabajadoras trabajan, o sea, principalmente las mujeres con los sistemas de turnos rotativos, prácticamente no existe una vida familiar. O sea, hay mujeres, que principalmente uno ve el tema de las mujeres, o sea, que prácticamente están 12 horas en una planta de proceso. Porque el horario, o sea, la jornada laboral en Chile, todos sabemos, la jornada laboral en Chile son 7,5 horas, pero hoy la industria salmonera prácticamente las 2 horas extras prácticamente son parte de la jornada laboral. Entonces tú ya no trabajas 7 horas y media, o sea, tú estás trabajando 10 horas más. Tienes que considerar que tú, para poder salir a la planta, tú tienes que llegar media hora antes. Entonces, y la movilización te pasa a buscar 15 minutos antes a tu domicilio, porque no todos viven cerca de las plantas. O sea, hay movilizaciones que los trasladan. Y posteriormente, después que tú sales de la planta, tú después la movilización sale 15 minutos después. O sea, estamos hablando de que una persona prácticamente está 12 horas fuera de tu casa. Y tú, cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes familia, o sea, ¿cuánto el tiempo? O sea, y de repente la jornada, o sea, imagínate una mujer de que sale a las 7 de la mañana y llegas a las 7, 8 de la tarde, o sea, prácticamente tú no ves a tus hijos. Entonces, esas son cosas que hoy día pasan, el tema de los mismos temas de las enfermedades. O sea, hoy día ya la industria, o sea, las enfermedades profesionales no existen en la industria. O sea, todas esas cosas se ocultan, se manipulan. Entonces hay muchas cosas que suceden, y lamentablemente no todas, como yo he dicho, no todas las organizaciones reman para el mismo lado. Hoy día hay organizaciones de que simplemente avalan las malas prácticas que existen en la industria salmonera. Lamentablemente, como decimos nosotros, la federación y la FETRASAL y CONATRASAL somos las ovejas negras para Salmón Chile. Porque cuando tú le dices la verdad, les duele. Siempre nos han dicho que nosotros, tanto como FETRASAL, que yo como CONATRASAL, lo único que queremos es que la industria salmonera se vaya. Mira, yo lo digo públicamente y lo hemos dicho siempre, nosotros como trabajadores no podemos pedir de que la industria salmonera se vaya de Chiloé, de Quillón, porque es nuestra fuente laboral. Mira, el caso mío, o sea, mis hijas, gracias al trabajo que yo tengo en la industria salmonera, pueden estar estudiando hoy día en la universidad. Entonces, ¿cómo uno como dirigente, tú vayas a pedir que la industria se vaya? Dime, ¿en qué vaya a trabajar tú? Hoy día prácticamente tanto la 10ª región como la 11ª y 12ª región, una de las grandes fuentes laborales es la industria del salmón. Lo que pasa es que lo que nosotros exigimos es que hoy día la industria del salmón cumpla como tiene que ser. O sea, tanto en el tema laboral, medioambiental, todo, o sea, se cumpla como tiene que ser. Hoy día la industria salmonera tiene las facultades y tiene para hacer y deshacer aquí en Chile. Y muchas de las plantas de proceso de las empresas, como bien decía Tulica, o sea, que no tienen las mismas normas y no se rigen igual como por ejemplo se rigen en sus países de origen. Por ejemplo, en ese caso, como era de repente, por ejemplo, en algunas que pertenecen en Noruega, que eran, como era, por ejemplo, Cermaq, que hoy día pertenece al holding de Mitsubishi. Tenemos otras, por ejemplo, Aquachile, que en su tiempo era una, tengo entendido que era holandesa. Entonces, hoy día ellos no cumplen, o sea, no te exigen. Mowi,
que es una casi de las más grandes, que era lo que era la Mary Harvard, o sea, donde tú te das cuenta de que en sus países ellos cumplen con todas las normas, pero aquí en Chile los salarios son muy bajos. O sea, si tú te pones a pensar, hoy día el sueldo de un trabajador acá en Chile es prácticamente 6 o 7 veces inferior a lo que ganan en sus países donde están instalados. Y eso, lamentablemente, te vuelvo a repetir, hoy día pasa, hoy día los trabajadores les cuesta organizarse. Mira, a nosotros, por ejemplo, cuesta mucho que los sindicatos puedan trabajar, que la gente se asocie, porque existe un miedo. Hay amenazas de que si tú te sindicalizas, vaya a quedar a la lista negra, que no te van a volver a contratar, ¿ah? Que a lo mejor te pueden despedir. O sea, existe mucho miedo y lamentablemente hoy día tú no puedes hacer nada porque te cuesta mucho. O sea, hay muchas amenazas en la industria, mucha presión, y hoy día los trabajadores por el miedo a perder sus puestos de trabajo muchas veces tienen que soportar muchas malas condiciones laborales pésimas, bajos salarios. Hoy la realidad en este año, por ejemplo, acá principalmente tanto en la 10ª región como acá o sea, tanto en Puerto Montt como acá en la isla de Chiloé. O sea, mira, hay una necesidad enorme de trabajo. O sea, hoy día las empresas están ofreciendo muy buenas condiciones laborales, pero ¿por qué lo que es? Porque la gente no quiere trabajar en la industria del salmón hoy día. Pero yo converso con la gente, ¿y por qué? Porque muchos dicen, hoy día con el apoyo que nos está entregando el Estado a través de los bonos y todo, o sea, hoy día prácticamente con eso muchas veces la gente gana mucho más de lo que tú ganas en una empresa salmonera. Pero ¿qué va a pasar el próximo año cuando eso suceda? Las empresas van a volver, porque ya lo hicieron. Mira, un poquito de la historia, volviendo atrás, cuando pasó el tema del virus ISA, cuando vieron despidos masivos, la empresa cambió totalmente las condiciones de los trabajadores. O sea, le bajaron los salarios, un montón de cosas. Ya prácticamente los sindicatos, hay muchos sindicatos desaparecieron. En 2016 pasó lo mismo. O sea, con cada crisis, la industria de repente se aprovecha después, claro, porque después viene toda la necesidad. Viene una necesidad de poder generar trabajo y todo. Entonces, esa es la realidad que hoy día se vive en la industria del salmón y que viven muchos los trabajadores. Entonces, es lamentable. Yo creo, te voy a decir, o sea, yo creo que 100% de lo que dice del informe que tiene de derechos humanos es así. Y aquí no hay nada, la muerte lo puso, eso es una realidad. Y lamentablemente hoy día la gran mayoría de los abusos de que hoy día han fallecido son precisamente de empresas subcontratistas, porque hoy día ya el tema del buceo ya prácticamente se terciarizó. Lo mismo está pasando hoy día con la empresa. Hoy día la industria salmonera está trabajando mucho con empresas subcontratistas que no le exigen las mismas condiciones que tienen sus empresas mandantes. Entonces eso, aquí o sea, son muchas las cosas, la realidad de que hoy día muestra la industria hacia el exterior para poder exportar. Cuando tú vendes hacia afuera, hoy día tú estás vendiendo una imagen donde todo funciona bien. Y lamentablemente hoy día, cuando pasa esas cosas, hoy día la industria se aprovecha precisamente de algunas organizaciones para mostrar una realidad totalmente diferente. ¿Ah? Esas mismas organizaciones hoy día han ido son prácticamente pagadas por Salmón Chile y por la industria salmonera para que vayan de repente a defender a la industria cuando se ha pedido, por ejemplo, el tiempo en esa fecha del escape de los salmones, cuando hubo el movimiento social de los estudiantes, también esas mismas organizaciones andaban gritando que querían trabajar, le importaba muy poco lo que pasaba a su alrededor. O sea, viven solamente y hablan lo que la industria les dice, pero lamentablemente te puedo decir, el tiempo te da las respuestas. Yo creo que ahí sería un poquito la conversación. Hay tantas cosas que se podrían decir, pero creo que el tiempo es Sí. limitado. No sé cuánto tiempo me queda, Natalia. No, de hecho ya estamos, y de hecho estamos como súper atrasados como para seguir conversando. Ayer vi que un panel como que igual se tomó 10 minutitos extra, así que existe la posibilidad de que si queremos conversar un poquito más podemos hacerlo. Yo principalmente quería preguntarte como una reacción un poco inmediata a Gustavo cuando mencionas lo de que los trabajadores están interesados de que la industria cumpla y que cumpla principalmente en materia sanitaria y medioambiental, porque claro, o sea, ustedes lo hemos visto, la experiencia nos ha mostrado como las consecuencias que los trabajadores han sufrido por justamente estas crisis. Cuando ustedes dicen que la industria cumpla, ¿qué voz pueden tener para que, o pudiesen tener para que fuesen escuchados,
participar ya dentro como de la temática del foro que estamos aquí, de la democratización del trabajo, de integrar a los trabajadores y darles voz. ¿Existe ese espacio? ¿Crees tú que se podría evolucionar hacia un espacio en ese sentido? Porque hoy en día las empresas salmoneras informan en sus informes de responsabilidad social empresarial, ponen sus indicadores de la tasa de sindicalización en las empresas, lo ven como un indicador de sustentabilidad. Entonces, ¿existe ese espacio? Mira, yo creo que el espacio siempre existe. Lamentablemente, a veces hoy día los espacios se los dan o sea, aquí el tema es que no se le da a todas. Nosotros siempre pedíamos los espacios tanto como Fetrasal Quillón, como Confederación. Recién hoy día estamos tratando de dialogar un poquito, ya hemos tenido una conversación, por ejemplo, con el Consejo del Salmón, donde el día que es un consejo paralelo, una organización paralela que se creó a Salmón Chile, que hoy día prácticamente está representado por las que hoy día son las empresas que abarcan casi más del 50% de las exportaciones de salmón hacia el extranjero. Entonces, o sea, yo creo que hoy día se necesitan más espacios, yo creo que hoy día, y también cosas claras, o sea, mira, acá hay organizaciones que acá en Chiloé hablan del tema de la contaminación y todo, pero como que son demasiado radicales. Nosotros no somos como tan radicales en el sentido que muchos hablan de que la industria tiene que desaparecer. Nosotros creemos que hoy día no, yo creo que hoy día, y ahí hacemos llamado también al Estado. Yo creo que el Estado tiene que ser un poco más drástico en el sentido, tomar, como se dice, las riendas y hacer que se respeten las leyes. Los espacios siempre están, nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar, pero la industria como que hoy día conversa con quienes le conviene porque tú vendes imágenes. Entonces hoy día nosotros hemos visto que como de repente muchas veces dirigentes del área de la pesca artesanal, dirigentes de los pueblos originarios, están de la mano con la industria y muchas veces y no son todos, o sea, no sé si me entiendes, o sea, creo que hoy día siempre la industria busca sus aliados para en el fondo mostrar una imagen que no hay. Yo creo que hoy día se tienen que abrirse esos espacios y es importante porque de eso va a depender mucho la sustentabilidad de todas estas regiones. Ya vimos lo que pasó en Magallanes, donde los pueblos, el pueblo Cahuésca, parece, no sé, que se opusieron y donde no se permitió la instalación del día acá. Fácilmente, te puedo decir, se conversa con algunos dirigentes y simplemente hoy día tú le haces un pequeño, como se dice, regalito y vamos dando el pase para que se puedan instalar y todo. Entonces creo que falta un poquito más de conciencia y en ese sentido. Gracias Gustavo. Yo también tenía, bueno, varias preguntas, pero quería hacerle dos preguntas a Beatriz, una pregunta un poquito más pedagógica quizás, porque leía el otro día en un medio, creo que Aqua o algo así, un representante de la patronal salmonera que defendía que la industria salmonera no era una industria extractiva. Entonces, quería preguntarte, ¿en qué medida podemos entonces hablar de que la industria salmonera es una industria extractiva? Y mi segunda pregunta iba en relación al proyecto actual que están haciendo sobre la ciudadanía, que explicaste bien, no era la ciudadanía que extraía, la ciudadanía rural. ¿Cómo eso lo están viendo con la temática de la nueva ruralidad? Que igual es como algo que justamente lo rural ha evolucionado y está evolucionando bastante, entonces como que no es algo estático, y entonces me interesaría como conocer un poquito más eso. Gracias por la pregunta, Natalia, y gracias, Gustavo, por compartir tus experiencias. Siempre es útil aprender y escuchar. Bueno, mira, yo creo que la definición de extracción o de extractivismo tiene que ver con que se extrae valor de la naturaleza, ¿ya? Esa es la definición más básica
esencial, cuando una actividad económica extrae valor de la naturaleza. Entonces, la economía tradicional separa entre actividades renovables y no renovables en función de la capacidad que tiene la naturaleza de regenerar el commodity. Por ejemplo, la industria forestal se considera renovable porque los árboles se pueden volver a plantar. Sin embargo, o la minería del cobre se considera no renovable porque el cobre se saca y no vuelve a crecer cobre, por decirlo en palabras muy simples. Sin embargo, lo que tú estás extrayendo cuando produces salmón o cuando produces plantaciones de pino, lo que tú extraes no es el commodity en sí, no es el salmón en sí, sino que es las condiciones ecológicas del agua que posibilitan esa producción. Entonces, al degradar los ecosistemas marinos en los cuales se instala la industria, de partida tú estás extrayendo valor del agua, ¿no? Y de esas condiciones ecológicas que permiten que el salmón crezca. Entonces, ¿esa extracción de valor de la naturaleza? Sí. Ahora, la posibilidad de regeneración y de mantener en el tiempo eso depende de la intensidad con la que se produzca. En el caso de la industria salmonera en Chile, la intensidad con la que se produjo durante los primeros 20 años fue tal que se llegó a un colapso ecológico sanitario en el 2008 y ahí recién se empezaron a establecer prácticas de manejo que permitiesen dar, por ejemplo, los descansos sanitarios, la lógica de barrio. Buscaba generar pausas que permitieran regenerar las condiciones ecológicas de los ecosistemas marinos en los cuales está instalada la industria. Sin embargo, como no existen estudios de línea base de largo plazo que nos permitan entender cómo interactúan este tipo de actividades económicas con los ecosistemas marinos de la zona austral, es que tenemos todavía mucho que aprender sobre cuáles son los efectos de esta interacción. Y ahí entonces es donde empiezan estas preguntas. Entonces, yo personalmente considero que la industria de salmonicultura en Chile ha tenido prácticas extractivistas porque produce de una manera que es sumamente intensiva y que no permite entonces los descansos y la recuperación y la regeneración de las condiciones ecosistémicas que la sustentan. Y eso se ve además en las constantes crisis que ha sufrido en los últimos años, a donde habría que agregar además el factor de que hacia el futuro el cambio climático va a aumentar y la cantidad y frecuencia de eventos extremos como los florecimientos algales. Entonces, la misma industria reconoce que hacia el futuro tiene que hacerse cargo de las condiciones ecosistémicas en las cuales debe producir. Eso es sobre el tema del extractivismo. Ahora, la pregunta más bien sería, ¿para qué nos sirve decir que la industria salmonera es extractivista? Y yo creo que nos sirve para poner en debate qué es lo que devuelve la industria a los territorios donde está, pero también para que tengamos una conversación a largo plazo sobre cuál es el modelo de desarrollo que los territorios requieren. Y ahí es donde debiese entrar el tema de entender la ciudadanía rural y repensarla. Porque Chile en particular es un país súper centralista, donde el Estado toma decisiones a un nivel central y no tiene espacios decisionales significativos y vinculantes a nivel local. Entonces, la decisión sobre instalar o no ciertas actividades económicas en los territorios no participan quienes habitan en esos territorios. Las condiciones en las que se trabaja, las condiciones en las que se extrae y cómo queda el ecosistema en esos territorios no tiene que ver con los habitantes locales, sino que se define a nivel central. Y eso es lo que debiese cambiar. Eso debemos redefinir el pacto entre habitantes rurales y espacios de toma de decisión. Entre qué es lo que dejan las empresas y cómo, por ejemplo, los trabajadores de esas empresas podrían o debiesen o no participar en las decisiones corporativas, ¿cierto? O no, para que tengan en cuenta las condiciones de vida, las condiciones materiales en las que habitan quienes trabajan y quienes viven en los espacios de donde se extrae valor. Entonces,
Definir a la industria salmonera como una industria extractiva implica reconocer que es una industria que está obteniendo riqueza de algo que en teoría es de todos y que debiese quedar para las generaciones futuras. Entonces yo lo que invito más bien, más que quedarse en el tecnicismo del apellido, es a entender esta dinámica. Sobre ciudadanía rural y nueva ruralidad, la nueva ruralidad es un concepto que surge, que se acuñó a principios de la década del milenio, digamos, el 2003, por ahí en las Naciones Unidas con el Informe de Desarrollo Humano, donde habla de esta nueva ruralidad. Y lo que hace justamente es visibilizar los cambios en estos espacios en función de su movilidad y su interacción con los espacios urbanos. Sin embargo, esta puede ser una discusión más académica y a mí me gustaría llevarlo a lo político, ¿no? Pero es un concepto que se queda en lo descriptivo y básicamente es una foto de lo que estaba pasando después de 30 años después. Pero políticamente no ayuda en nada. Y si uno lee, por ejemplo, el 2003 se hizo esta definición y este informe, y recién en el 2021 el Estado se hace cargo de los territorios rurales publicando una política, la primera política nacional de desarrollo rural. La primera, nunca antes habíamos tenido una. Y esa política, si uno la lee, es una política que tiene un sesgo productivista y todavía metropolitano. Es decir, los territorios rurales son espacios de producción. Y todos los lineamientos de la política están desde esa perspectiva. El comité que se encarga de implementar esa política está coordinado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, ¿cuál es el rol de los gobiernos regionales? ¿De qué manera traspasamos autonomía territorial? ¿De qué manera empoderamos a los sujetos que habitan estos territorios a ser partícipes de las decisiones que ocurren en esos territorios? Por eso digo que hay que politizar la discusión, porque mi experiencia en terreno es que los habitantes de estos territorios se sienten ciudadanos de segunda categoría, se sienten olvidados, abandonados por el Estado y que las relaciones que se establecen con el Estado son muchas veces relaciones clientelares. Entonces, necesitamos poner a los habitantes de estos territorios al centro como sujetos políticos con iguales derechos y que además tenemos justamente el espacio rural es la naturaleza, que es la base de todo nuestro modelo de desarrollo. Gracias, Beatriz. Y voy a hacer también una última pregunta a Tulika para ya ir cerrando, ya, porque ya estamos pasados de 5 minutos. Así que, Tulika, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo, en tu área, cómo podemos, cómo la incorporación de estas directrices y la temática de los derechos humanos en las empresas podría ayudar a democratizar el trabajo, que es el tema un poco del foro? Bueno, por primero creo que falta conocimiento de estas directrices y, bueno, en general, el conocimiento de derechos humanos y la importancia de los trabajadores, que sin trabajadores no hay una industria. Y creo que es muy, muy importante que la industria salmonera entiende la importancia del respeto de derechos humanos y que no piensan que el tema de derechos humanos es un tema político, que es un tema del Estado, porque ahora no es así. Antes, hace 20, 25 años, tal vez eso era un tema más del Estado, pero ahora hay un marco, existe un marco que dice que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y cada día más en países existe legislación, existen leyes que obligan a las empresas de respetar los derechos humanos. Y eso también en algunos años va a ser la realidad en Chile, porque creo que es como un trend que está multiplicando en todas partes del mundo. Y como mencioné antes,
eso ya es un hecho en Noruega, y las empresas noruegas que tienen presencia en Chile, o empresas holandesas o empresas que ya tienen una ley así, tienen que respetar los derechos humanos. Y lo que necesitamos es un compromiso de parte de las empresas que van a adoptar un enfoque de derechos humanos en todo lo que hacen, que van a capacitar a su gerencia, pero también a las trabajadores, y que ellos sepan que la gerencia, los jefes lo toman en serio, pero también necesitamos liderazgo de parte del Estado, porque si el Estado no cumple su deber de proteger los derechos de trabajadores y comunidades afectados por la industria, no va a cambiar nada. Quedan grandes desafíos, entonces mucho por avanzar y seguir estudiando en esta industria en particular. Así que nada, pues con esto vamos a dar por terminado nuestro panel. Agradecer mucho a Beatriz, a Tulica y a Gustavo, también a Rodolfo por la ayuda técnica, a los que participaron, que se quedaron unos minutitos más para escuchar a nuestros exponentes, y esperamos que quizás en una próxima ocasión podamos seguir conversando en torno a esta industria, porque bueno, como muchos saben, la acuicultura en general viene fuerte a nivel mundial, así que tenemos que estar mirando todo lo que pasa allí. Así que me despido a todos, aquí buenas noches, este lado del planeta, en Chile, que tengan buenas tardes y hasta pronto. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias. Chao, chao.